tal? Buenas noches para todos. Buen jueves, bienvenidos a una nueva entrega de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4. Después de una semana muy especial, esta semana de turismo que acabamos de terminar, en la cual, obviamente estuvimos junto a ustedes desde otro lado, acercándoles todo lo que pasó allí en el periodo ferial, una edición número 57 de la semana, que seguramente, más adelante vamos a tener algún tipo de balance, de números. Números que tienen que ver no solamente con la organización y los gastos o inversión que hace, en este caso la Intendencia en esta fiesta, sino que también números que tienen que ver con ese derrame económico del cual se habla, que sin lugar a dudas tiene un tipo de evento que nuclea a tanta gente y que hace que el departamento entero se movilice y tenga movimiento como lo hemos tenido en esta semana que pasó, el sector gastronómico, el sector hotelero ni que hablar. Las distintas cooperativas o emprendimientos de sanducheros que de alguna forma u otra aprovechan esta semana para, como se dice básicamente, hacerse una extra o unos pesos. Estamos hablando desde los cuidadores de motos o de autos en la zona del periodo ferial, estamos hablando de aquellos que tienen algún emprendimiento gastronómico en cualquier punto de la ciudad, en fin. Seguramente, esos números lo vamos a esperar con mucha expectativa, números aproximados, obviamente, ni que hablar después de los números netamente organizativos y de, como decía, la inversión que hace la Intendencia en este tipo de fiesta. Más allá de que, no conocemos aún los números del año anterior, por ejemplo, o los del año anterior. Pero eso es harina de otro costal, esperaremos los números. Y hablando de números, pero no la semana de la cerveza, hoy nos va a acompañar en este espacio el contador Alejandro Mega, a quien agradecemos mucho su presencia. Con Alejandro vamos a estar hablando de números en general. Alejandro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Martín, gracias por la invitación. Te convocamos y te invitamos porque hemos venido asistiendo en estas últimas semanas, en este último mes, digamos, a la presentación, sobre todo por parte del Frente Amplio, o la divulgación, digamos, de algunas cifras, respecto al déficit de la Intendencia de Paysandú, en base al último informe del tribunal. Sí. Y creemos interesante que estuvieras aquí con nosotros, porque fuiste uno de los que presentó y de alguna forma defendió esa presentación que hubo el año anterior, una sesión especial de la Junta, que recordarán ustedes, recordemos, se llevó a cabo en el Teatro Florencio Sánchez, porque en ese momento el intendente, que había sido convocado a sala, estaba con problemas de salud en una de sus rodillas, la rodilla, una caída. Pero nuevamente ahora se pone el tema sobre la mesa, y allí con algunas terminologías que, para los que no entendemos mucho de números y de presupuestos y demás, digamos como que nos ponen un tanto alerta. Entiendo. ¿No? Porque cuando se habla no solamente de déficit acumulado, del volumen de déficit que se habla, de una intendencia desfinanciada, de una intendencia en riesgo de quedar sin recursos, sin dinero, como que a uno, como ciudadano, ¿no? Como que le hace prestar atención, más allá de que no entienda mucho de números. ¿En qué situación está la Intendencia realmente, Alejandro? No hay una situación como la que se pretende hacer ver, de prácticamente entrar en sensación de pago. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando uno mira determinados números contables, con las características que tiene la contabilidad pública, pues yo decía en el diario, hay que entender cómo se hace la contabilidad pública y qué características o qué principios tiene la contabilidad pública, como cualquier sistema de información, básicamente, para entender qué es lo que te está diciendo, ¿no? ¿Está claro? Si yo digo que una institución que tiene un presupuesto anual de unos 3.400 millones de pesos debe 947 millones, al 31 de diciembre uno dice, pucha, fíjate que estamos hablando de la cuarta parte, es mucho, ¿no? Entonces, eso es lo primero que dice el Frente Amplio, o sea, estamos en cesación de pagos porque
sobre un presupuesto de 3.400 millones de pesos está debiendo 900 y pico, 900 largos, 947. El tema es que no es tan simple y la contabilidad, las deudas no necesariamente son inmediatas, son a corto plazo. Las deudas tienen un plazo de pago y la situación financiera depende de ese plazo de pago también. La primera conclusión, para que la gente se quede tranquilo, muy simple, dentro de ese déficit, la mitad del déficit constituyen las obras que se han hecho con el fideicomiso Paysandú 2, que están financiadas a 15 años, para empezar. O sea, de acuerdo a los criterios contables que establece por normas el tribunal, lo cual podrán ser o no discutibles, pero quédese tranquilo la gente de que la mitad de ese endeudamiento que está apareciendo está financiado 15 años, así que lejos estamos de un problema de cesación de pagos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la contabilidad pública? ¿Cómo se mide el déficit acumulado? Después vamos a ver un ejemplo pragmático para que tú lo entiendas, pero se mide la totalidad de fondos que tiene la empresa, fondos de efectivo y equivalentes, depósito bancario que tiene la Intendencia, contra la totalidad de deuda. Así mide el déficit acumulado, no considera ni cuentas a cobrar, por ejemplo, como en las empresas particulares. Otra característica, las inversiones en la contabilidad pública son egresos, no son activos como en la contabilidad de las empresas. Entonces, esto distorsiona los resultados. Para hacer una interpretación correcta hay que entender cómo funciona. ¿Ah? Cuando la Intendencia presentó el presupuesto, por normas constitucionales, tuvo que decirle a la Junta Departamental que se había aprobado un fideicomiso por 250 millones de unidades indexadas, son aproximadamente unos 39 millones de dólares a ejecutar en el quinquenio. Proyectó las inversiones que iba a hacer con ese fideicomiso, pero también tuvo que proyectar los ingresos de los fondos que el fideicomiso le va a aportar, porque si no estaba presentando un presupuesto desequilibrado, ¿no, verdad? Ah, claro, o sea, si yo estoy poniendo como egresos de fondos 40 millones de dólares y no reconozco el ingreso de los fondos que me va a dar el fideicomiso, estoy presentando un presupuesto deficitario. Esos prácticamente 40 millones de pesos se iban a financiar y primeramente en 25 años, el plazo se acortó a 15. Operaría como un crédito a largo plazo con retención de ingresos, porque el fideicomiso se alimenta con retenciones del impuesto de patente de rodados que se van a verter al fideicomiso. Eso fue un acuerdo político. Vamos a hacer en este quinquenio prácticamente 40 millones de dólares en obras que vamos a pagar a 15 años. En el presupuesto se reconoció el ingreso y el gasto. Cuando la Intendencia presenta la rendición de cuentas, el tribunal no le admite reconocer el ingreso de la plata que entró por el fideicomiso. No le admite, argumentando un problema de incorrecta clasificación. Ya empezamos con un problema. En el 2022 se ejecutaron 116 millones de pesos, en el 2021, perdón, en el 2022 se ejecutaron 331 millones de pesos, 400 y pico de millones, 11 millones de dólares, que la Intendencia no pudo reconocer como ingresos. Entonces eso le hace agrandar el déficit, pero la plata entró. Ahí yo tengo una discordancia con el tribunal, porque financieramente hablando, ¿tá?, la plata entró. Lo que pasa es que se está adeudando porque se va a pagar con el ingreso futuro de patente. Es un tema complejo de comprender. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a poner esto en la economía familiar. Vamos a suponer que vos ganás 100 dólares por mes y gastás 70. Te sobran 30 dólares por mes y decís, bueno, me voy a comprar un auto. Y me lo van a descontar del banco a razón de 10 dólares por mes. Vas a pagar 36 cuotas de 10 y el auto te sale 300, cifra redonda. ¿Cómo es tu flujo de fondo futuro? Vos ganaste en el primer mes 100, menos 70 te quedaron 30, te dieron el auto, en realidad te entraron 300 y pagaste 300, se te neteó, y en los meses siguientes que vas a cobrar 90 porque te van a deducir los 10 de la cuota, y vas a gastar 70, te van a sobrar en vez de 30, 20. Es simple el ejemplo. ¿Lo entendiste? Sí. Está. Mirá lo que pasa en la contabilidad pública. En el primer mes tu déficit fueron 270. Porque primero, no te permitió el tribunal reconocer los 300 de ingresos. Que entraron.
que entraron. Pero sí te obligó a reconocer el auto como un gasto del mes. Entonces te entraron 100, menos 70, menos 300. Entonces estás dando un déficit. Pero en realidad no es así desde el punto de vista financiero. ¿Está bien? ¿Y tenés una deuda? Sí, tenés una deuda. Porque en ese primer mes a vos te quedaron 30 y debes 300. Pero no tenés un problema financiero. Eso es un acuerdo político. O sea, evidentemente el fideicomiso iba a dar un incremento al endeudamiento y un incremento en el déficit desde ese punto de vista. Pero no asustemos a la gente. Las cosas no son como dice el Frente Amplio. Pero hay más problemas técnicos. Este se complejiza un poco también, ¿no? Eso lo decíamos en el tribunal, en el Teatro Florencio Sánchez. El artículo 20 del TOCAF dice claramente que los gastos se reconocen cuando se genera la obligación de pago. ¿Qué quiere decir? Cuando se termina la obra o se recibe el bien conforme a lo que vos pediste. Hasta ahí no se registra el gasto. El tribunal le exigió a la Intendencia, a mi juicio, incorrectamente adelantar el reconocimiento de 199 millones de pesos en el año 2022 de obras que no estaban terminadas, que el intendente no puede pagar porque no estaban terminadas y se lo hizo computar como gasto y se lo hizo computar como deuda. Por un criterio contable conservador. Digamos, como ya hiciste la resolución, es seguro que lo vas a pagar, pero no es tan así. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dentro de ese déficit que tanto asustan, que hay, tenés, del déficit acumulado, tenés 450 millones de pesos, cifra redonda del fideicomiso a 15 años, 200 millones, que en realidad no son deudas, son una registración contable hecha antes de lo que debería hacerse sobre obras no terminadas, que se van a terminar en el 2023, digamos, se terminaron en el 2023. Y otros ajustes, en particular unos ajustes que da el tribunal sobre el reconocimiento de diferencias de cambio. Las diferencias de cambio no son salidas de plata, ¿no? La diferencia de cambio es que vos ajustás un pasivo en dólares para que te quede expresado en pesos correctamente. O sea, al final del año tuviste tantos dólares, el dólar subió, reexpresaste ese pasivo y te genera un gasto. Pero, a ver, es lo que yo te decía, el problema de la contabilidad pública, ¿sabes cuál es? Que te reconoce ingresos por lo efectivamente cobrado, y los gastos lo tenés que reconocer por lo comprometido o devengado. Es exigente la contabilidad pública, es diferente que las empresas privadas. ¿Y esto por qué, Alejandro? Y porque son criterios viejos, son criterios conservadores. Quería medirse la capacidad financiera de la empresa, pero tomando caja contra deuda. Y eso, vos sabés perfectamente que ninguna empresa es así. Lo que se analiza en una empresa normal es el capital de giro, lo que tenés en fondos, lo que tenés a cobrar, lo que tenés a pagar. Es como se arma la contabilidad pública. Yo decía en la radio, salidas de esto hay, pero son muy difíciles, porque son criterios viejos, tradicionales de la contabilidad pública. Se puede ir a un sistema mucho más similar a las empresas, que son las ordenanzas 81 y 89 del tribunal, reconociendo los criterios más correctos contablemente. Pero es muy complejo, porque ¿qué sucede? Te exige definir o evaluar activos, y te define activos como todo bien que la empresa tenga que mantener o tenga que atender financieramente en su conservación. Entonces te obliga a evaluar y reconocer como activos las plazas, la caminería rural, las calles. Eso es muy complejo de hacer. Es muy costoso y es muy complejo. Ese cambio de criterio trae esa dificultad operativa de poder hacer. Pero, a ver, en conclusión, no asustemos a la gente, no asustemos a la gente. Me parece incorrecto andar planteando cosas que no son. En los hechos, quédense tranquilos, la situación de la Intendencia no es una situación de estar en cesación de pagos, ni mucho menos. Reitero, la mitad del problema del déficit se explica porque hay una deuda financiada a 15 años. Está claro, ese pasivo neto, la diferencia entre lo que tienen en fondos la Intendencia y lo que debe, la mitad de ese déficit medido de esa manera está financiado a 15 años con el fideicomiso. Reitero, hay 199 millones de pesos que ya
en realidad no son deuda, porque uno mira el 20 del TOCAF y en realidad el intendente no puede ni pagarla, ¿no? O sea, son criterios contables. Entonces, es muy relativo lo que se dice, no es cierto. ¿Cuáles son, Alejandro, aquellos que en su momento, al analizar la rendición de cuentas que te tocó analizar para presentar en la Junta y que en esta última también presentada, que es 2020? La última se presentó, sí, ya se presentó la del 2023. Pero esta es de 2022. Está claro, esta es 2022. Exacto. Nosotros recibimos los dictámenes del tribunal hasta la del 2022. Todavía no recibimos el dictamen. ¿Cuáles son aquellas observaciones concretas que hace el tribunal que supuestamente viene haciendo de presentaciones anteriores? Claro, viste que yo te dije que la contabilidad pública reconoce los ingresos por lo efectivamente percibido. Tradicionalmente la Intendencia venía presentando rendiciones de cuentas reconociendo ingresos por los tributos generados no cobrados. Diferencias que, por ejemplo, en el 2019, para hacer un punto de comparación, superaban los 400 millones de pesos. O sea, cuando el Frente dice que tuvo una situación financieramente mucho mejor, cuando uno corrige esos criterios, digamos, o sea, deja de reconocer, como se hizo en el ejercicio 2022, esos ingresos que la contabilidad pública no debe reconocer. En el año 2019 el déficit fue de 638 millones de pesos del déficit acumulado. Pasa que no dieron ese déficit porque reconocieron un ingreso que no debería haber reconocido. Entonces, los criterios técnicos muchas veces no se respetan, hay diferencia de opinión con el tribunal, con algunos criterios técnicos, pero siendo uniformes los criterios, siendo uniformes, reconociendo los ingresos como se deben reconocer solamente con lo cobrado, está claro, no es muy diferente 987 millones contra 638, teniendo en cuenta que tenés 450 millones de pesos de ejecución del fideicomiso, que reitero, se paga a 15 años. No es una situación importante, digamos. Reitero, si tú al déficit acumulado de 987 le sacás la mitad de los 450, este tema de los 199 millones que te digo, ya va a 650. Si le sacás los 51 millones de ajuste de diferencia de cambio, que no son ingresos de fondo, te está quedando mucho menos. O sea, está cercano a los 200 millones, que son obligaciones corrientes, sueldos, gastos de funcionamiento del mes de diciembre que no se han pagado. Pero no es una situación complicada, ni mucho menos. ¿Es real lo que plantea el gobierno departamental en cuanto a que estamos ante un periodo de mayor inversión en cuanto al presupuesto y de disminución en cuanto al tema, por ejemplo, de la plantilla de funcionarios? Es cierto, se ha aumentado. Porque eso se ha cuestionado también. Es cierto. Lo que pasa es que también ha habido un cambio de criterio, ¿no? Reconozcámoslo. O sea, tradicionalmente las inversiones se definen por las inversiones contratadas y los materiales que tú utilizás en la ejecución de obra. Nosotros con el contador Suárez en la Intendencia de Río Negro ya habíamos reconocido entre el concepto de inversiones la mano de obra municipal afectada a esa inversión. ¿Está claro? El criterio que adoptó la Intendencia de Paysandú, así y todo, por más que la inversión sea mayor, a ver, es lógico, ¿no? Vos cuando haces una casa no podés omitir el costo de la mano de obra que la construya. Si vos haces una obra y utilizás mano de obra municipal, forma parte de la inversión, es más correcto, creo yo. Pero así todo, con el cambio de criterio, tanto por el fideicomiso, por recursos propios, la Intendencia aumentó significativamente los niveles de inversión. Ahora, ¿no es una doble, a ver, cómo podríamos, cómo planteártelo? Porque por un lado, en las obras, vos ponés como gasto, digamos, como inversión, la mano de obra, pero a su vez, ¿ese funcionario está también? No, lo sacás, no lo ponés en rubro cero, lo ponés en el concepto de inversión. ¿Está bien? Lo clasificás, o sea, una cosa, ponés dentro del rubro 3, que son las inversiones, un subrubro que es mano de obra. O sea, es una clasificación diferente del gasto. Pero reitero que los niveles de inversión igual son superiores. ¿Está claro? A pesar de esto, a pesar de depurar ese efecto, igual son superiores que en otras administraciones, aparte también por lo de fideicomiso. En cuanto a los ingresos, por ejemplo, ¿se han mantenido en el tiempo? En términos reales sí, lo que pasa es que
Recordá lo que te dije al principio, en el presupuesto hubo que reconocer los ingresos por el fideicomiso. Entonces aparecen inflados, ¿no? Si yo el presupuesto que está sin fideicomiso ahora más o menos en los 3.000 millones de pesos, estamos hablando de 60 millones de dólares, 70 millones de dólares, le sumo 8 por año, llama la atención un crecimiento del 10%, pero es porque en el presupuesto se reconocieron los ingresos por el fideicomiso. Son en términos reales, no ha habido incremento impositivo, Martín, no ha habido nuevas normas que aumenten impuestos en esta administración. Están los ajustes normales de los impuestos que cobra la Intendencia, como patente, contribución, generalmente de acuerdo al índice de precios del consumo. Uno de los argumentos que en su momento planteaba el intendente departamental cuando lo consultamos acerca de todo este tema, él y otras autoridades decían, bueno, pero fíjense ustedes que si la Intendencia no estuviera saneada, no estuviera con los números, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento no nos hubiera otorgado el crédito. A lo cual, hecha la misma pregunta o el planteo en este caso, el economista Núñez, que fue un poco el que elaboró, digamos, ese informe, decía, pero la diferencia está en la garantía, que la garantía de ese préstamo es el propio Estado, el propio gobierno o la Universidad de la República. Por eso la CAF no tuvo inconveniente en otorgarle el crédito puente que le otorgó para la universidad la Intendencia de Paysandú, y no porque estuviera con sus números, digamos, equilibrados. No, así no es la cosa. Una cosa es la capacidad financiera que puedan echar la CAF y para la Intendencia y la garantía que el Estado sobre la garantía soberana del Gobierno Nacional, que es un requisito para estos créditos. Pero hace memoria, el artículo 301 de la Constitución requiere, para que nosotros los ediles votemos afirmativamente antes de que pase al Parlamento, porque esto requiere que el Parlamento Nacional lo apruebe también, un informe previo del Tribunal de Cuentas de la República argumentando si existe o no posibilidad financiera de endeudarse por parte de la Intendencia. La Intendencia armó un flujo de fondos, creo que se presentó, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado. Ya había presentado la rendición de cuentas del año 2022 al Tribunal. Creo que por agosto o por septiembre vino el informe del Tribunal diciendo, el Tribunal de Cuentas, no la CAF, el Tribunal de Cuentas dijo que la Intendencia tenía capacidad financiera para endeudarse. ¿Está claro? El mismo tribunal que hoy dice que hay un déficit acumulado dijo hace unos meses atrás que la Intendencia podía endeudarse 7 millones de dólares. No veo entonces dónde está el problema financiero. Creo que se dijo en algún momento de que no se había considerado el año 2022 porque recién estaba presentado. No. El tribunal analizó todo el periodo, la proyección que presentó la Intendencia con los supuestos, les parecieron razonables. Es una proyección, Martín, ¿no? Mañana cae un meteorito. Sí, obvio. Pero la proyección que hizo la Intendencia le pareció adecuada al tribunal y le pareció que tenía la capacidad, o opinó que tenía la capacidad de endeudarse en 7 millones de pesos. Hace pocos meses atrás, 7 millones de dólares, perdón, hace pocos meses atrás. ¿Dónde está el problema financiero que argumenta el Frente? No es tan así. ¿Esto es un tema más bien político, digamos? Político, sí, totalmente. Yo creo que intencional. Sí. En un tema que además, como yo te planteaba al principio, digo, no está en el manejo cotidiano del Por supuesto, ciudadano. Yo por eso trato de poner el ejemplo que te ponía. La dimensión económica y la dimensión financiera de las organizaciones, en general, empresas, es totalmente diferente, ¿no? Cuando nosotros los contadores presentamos a los bancos un balance de una empresa, presentamos lo que se llama un estado de resultado integral, mostrando lo que vendió y lo que compró y gastó la empresa, obteniendo resultados, pero tenemos que presentar un estado adicional que es estado de origen y aplicación de fondos, mostrando la evolución financiera, que ese estado de resultados no te muestra. Porque es tan simple como decir que vos podés hacer una factura a crédito y después la podés cobrar o no. La situación financiera de un negocio no necesariamente responde a su actividad normal. O sea, un ejemplo muy burdo, pero preguntarle al dueño de una estación de servicio si puede financiar el combustible a 30 días. O sea, puede vender los millones de litros de combustible que quiera, pero si lo financia a 30 días teniéndolo que pagar
ANCAP a los 3 días, se funde al ratito porque por más que venda, la situación financiera no le permite afrontar las compras mientras no le cobre a sus clientes. O sea, la dimensión financiera es diferente. ¿Está claro? Un concepto. El hecho de, como te decía, el hecho de tener que reconocer las inversiones que hace la Intendencia como un egreso en la medición del resultado, las inversiones no son gastos del ejercicio. En la contabilidad patrimonial, en la contabilidad de las empresas no son gastos, son activos. Lo que es gasto es la pérdida de valor de esa inversión. Entonces, evidentemente, frente a una empresa, en comparación a una empresa, hay más tendencia a los gobiernos departamentales o los organismos públicos que tengan este sistema a presentar un déficit. Pero ese déficit, reitero, no necesariamente acusa un problema financiero como el que se quiere hacer. Esto me imagino le pasa a todas las intendencias. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Consultar los déficits acumulados que tiene Montevideo y Canelones, por ejemplo, que también son estructuras o intendencias mucho más grandes, pero los tienen. Es bastante normal que existan déficits. Porque aparte, la Constitución te dice, si hay superávit, el ejercicio siguiente lo tenés que invertir, no podés darle otra disponibilidad que esa, ¿no? Entonces, es natural con estos principios que hay déficit, más teniendo en cuenta que los gobiernos departamentales, así como el Estado, deben buscar un resultado equilibrado, ¿no? ¿Está claro? Claro. Y donde muchas veces, además, ante determinadas situaciones, prima mucho más el tema de poder llegar con servicios a la población, Bueno, ¿no? Digo, porque eso también habría que evaluarlo también, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, esto no quiere decir que porque sí la intendencia vaya a endeudarse y mucho menos. No, cualquier administración me refiero, ¿no? No, sí, por supuesto. O sea, pero lo importante, el mensaje y lo que quiero dejar tranquilo a la gente es no existe en la evaluación que pudimos hacer desde la Junta Departamental, de nuestra calidad de ediles, una situación como la que argumenta el Frente Amplio en ese viernes que tiró en una media hora previa, que se tiró toda esta situación, creo que un poco generando un relato que en realidad no es así, ¿no? Reitero, con estas situaciones que se presentaron, el no permitir reconocer los ingresos por el fideicomiso y sí las inversiones, estas situaciones le hubiera pasado al Frente Amplio en la ejecución del fideicomiso Paysandú 2 también, ¿no? Está claro, o sea, no es una situación que debe preocuparnos ni mucho menos, ¿está bien? ¿Cabe la posibilidad de que este tema vuelva a la Junta? ¿O? Sí, va a volver con seguridad, porque hay un relato que construye la bancada del Frente Amplio. Un relato que es subjetivo, es tendencioso, ¿no? Y lo va a seguir reiterando con seguridad. Y va a volver otra rendición. Yo ya veía venir que el tema del fideicomiso con estos problemas contables iba a generar un déficit que íbamos a tener que tratar de explicar en su momento de qué se trataba. Bueno, pero reitero, como te lo expliqué, como está planteada la contabilidad pública, en la ejecución de prácticamente 40 millones de dólares en el quinquenio, cuando se logra ejecutar todo eso, ¿no? Y no te permiten reconocer el ingreso por la plata de fideicomiso, pero sin inversión, ¿cómo no vas a dar déficit, ¿no? ¿Qué de esperarle al 2023 entonces? No sé, no te puedo decir, no tengo los números, no pude analizar todavía. Pero creo yo que debería aumentar también un poquito el déficit. ¿Sí? Es razonable porque se ha venido ejecutando el fideicomiso. Pero en su momento hablaremos de eso. Sí. ¿Cuánto se lleva ejecutado el fideicomiso? ¿Se tiene números? No. Digo, los que yo conozco, no. Los que yo conozco hasta ahora son estos, ¿no? Pues no he tenido tiempo de analizar la rendición 2023, estamos esperando que venga del tribunal. Pero, perdón, en realidad la 2023 no se presentó todavía. Estoy confundido en los tiempos. Se presenta antes del 30 de junio. No tenemos el documento todavía. Por tanto, bueno, en su momento analizaremos la situación. Pero en los ejercicios 2021-2022 se ejecutaron 11 millones de 39. En este tipo de rendición, ¿ingresa también, por ejemplo, los dineros de las obras, por ejemplo, que vienen del gobierno nacional? Sí, se claro, contabilizan. Sí, las transferencias, tanto de los fondos de descentralización del artículo 214 como del 278, sí son transferencias del gobierno central que se reconocen como ingresos. Claro que sí. Con lo que se ejecutan, sobre todo el 278, el 214 son fondos de libre disponibilidad y las del artículo del Fondo de Desarrollo del Interior, se le llama el FDI,
son con proyectos que se presentan Exacto. a la OPP y aprobados se ejecutan con fondos del gobierno central. Sí. Sí, sí. Vale decir que tenemos una intendencia que está equilibrada. Equilibrada, pareja, sí. Exactamente. Me parece que ese es el concepto más correcto. Obviamente que esto, como decíamos recién, va a ser utilizado, digamos, y va a estar en la próxima campaña electoral. Esto lo saben bien. Por supuesto. Pero lo bueno es explicarle a la gente técnicamente, pero aparte bajar un poquito a tierra eso, ¿no? Para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Los números, como decía vos, para quienes no entienden de esto asustan un poco, pero cuando los empezás a analizar no es preocupante. Claro, más que los números, quizás el mensaje. Claro, exactamente. ¿No? Sí, sí. Intendencia fundida. No, ¿no? No, para nada. Para nada. ¿Hacemos una pausa? ¿Te Sí, parece? cómo Ya seguimos. ¿Sabías que en Copasa Empresa te ofrecemos préstamos con tasas muy bajas y que te damos asesoramiento personalizado? Ahora podés solicitar 180.000 pesos en 24 cuotas o 45.000 pesos en 15 cuotas de 4.011 pesos. 90.000 pesos a plazo fijo a 90 días. En Copase te acompañamos a crecer. Por más información, contactanos 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. Si no cuidas el agua, ¿qué vas a hacer mañana? Yo firmo por la reforma constitucional Uruguay Soberano para definir si nuestra educación pública va a estar bajo la injerencia de las multinacionales como la Fundación UPM o va a ser laica y va a estar al servicio de nuestros intereses. Para firmar en Paysandú podés comunicarte a los teléfonos 091 35 49 30, 092 72 26 28 o podés pasar por la esquina de la feria de Avenida Soriano, esquina Entre Ríos, todos los domingos de 9:30 a 12:30. Te esperamos. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Bueno, seguimos esta noche aquí en compañía del contador Alejandro Mega. Y Alejandro, en esto de explicarnos hoy más temprano, poniéndonos un ejemplo en cuanto al tema de los ingresos y egresos, y hablando un poco del tema de déficit y demás,
ponía un ejemplo claro en cuanto a algo familiar, ¿no? En cuanto a lo que uno gana y lo que uno gasta y si se compra un auto en este caso. Y de la economía de los gobiernos departamentales vamos a pasar a hablar de números y de los números en cuanto al tema de las economías familiares. Habida cuenta de esta campaña que lleva adelante Cabildo Abierto de recolección de firmas para habilitar esta consulta popular por lo que ellos han denominado una deuda justa, en virtud del alto número de uruguayos endeudados y fundamentalmente aquellos catalogados como prácticamente irrecuperables por parte de la máxima entidad financiera del Banco Central. ¿Qué opinión tenés, Alejandro, respecto concretamente a esta propuesta que está haciendo Cabildo Abierto respecto justamente a los uruguayos endeudados y fundamentalmente aquellos endeudados que son prácticamente o están categorizados como incobrables por parte del Banco Central? ¿Qué opinión tenés? Varias cosas. En primer lugar, no me parece que un tema de esta naturaleza tenga que ser puesto en una reforma constitucional con estas características, ¿no? Lo que propone hacer Cabildo Abierto es lo siguiente: modificar el artículo 52 de la Constitución. El artículo 52 de la Constitución dice que el Estado fijará las tasas máximas de interés y que y que las personas no pueden ser privadas de libertad por deudas. Cabildo Abierto propone una modificación en donde establece que las leyes que fijen las tasas de interés, primero, no pueden ser delegadas. Segundo, las leyes que fijen las tasas máximas de interés tengan que tener una mayoría especial de 2/3 de los totales componentes de cada Cámara. Y que mientras esa ley no se vote, fija constitucionalmente un tope de tasas por todos conceptos, de todo tipo de deuda, del 30% en unidades indexadas, o sea, el 30% más de inflación. Algún número general que es importante saber. El endeudamiento, creo que ya medido a principios de este año, el endeudamiento global de las familias de créditos al consumo ronda los 6.100 millones de dólares en Uruguay. ¿Está bien? 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares corresponden a empresas financieras no bancarias. Las empresas que venden los créditos. Los créditos, bien. Perfecto. Entidades todas reguladas por el Banco Central, controladas por el Banco Central. Los otros 4.100 millones de dólares se reparten más o menos unos 2.800 millones de dólares por créditos a consumo del GRO y 1.300 millones de dólares por créditos a otros bancos. Aproximadamente el 55% de los créditos al consumo en Uruguay se otorgan a tasas mayores que la que propone Cabildo Abierto. Lo cual te hace pensar realmente cuál va a ser el efecto en el mercado, ¿no? Porque es un tema complicado el tema de los créditos. Yo puedo reconocer que lo que está sucediendo en Uruguay, es lo siguiente: la ley 18.212, que es lo que regula esto, no fija una tasa de interés, sino que determina que las tasas de interés medias del mercado las debe evaluar el Banco Central. El Banco Central evalúa en el mercado lo que se llama la tasa de interés, pero lo evalúa no en cuanto a la tasa nominal, ¿no?, sino la tasa efectiva en cuanto a los flujos de fondos que tiene que pagar el consumidor por todo concepto, no solamente por el interés, sino también por seguros, por comisiones, se le llama tasa de interés implícita. Eso determina un promedio y la ley fija topes por los cuales las entidades controladas, ya sea bancos o empresas financieras no bancarias, no pueden cobrar determinado porcentaje por encima de ese, tanto para las tasas de actividad como para las tasas del sur. Claro, el mercado es muy variable, Martín. Y la verdad es que existen ciudadanos que pueden justificar sus créditos, otorgar garantías, y otros que no. Y muchas veces se presenta el problema que existen empresas que otorgan créditos sin ningún tipo de evaluación o muy poca evaluación crediticia. Y esto genera mayores riesgos de no cobro y tasas de interés mayores. Y eso genera problemas, sí, por supuesto. Las tasas de interés de los créditos al consumo
las últimas publicadas por el Banco Central fija, hace esta evaluación, hay varias tasas, pero para darte una idea, las tasas máximas que hay al consumo de las familias son para capitales menores a 10.000 UI 125% y para capitales mayores a 10.000 UI 88%. Son tasas caras, yo sé que sí, pero responden a determinados mercados de crédito de personas que no tienen la posibilidad de justificar ingresos. Entonces los riesgos para las empresas son mayores. O sea, a mayor riesgo, a mayor tasa. riesgo, mayor tasa, evidentemente. Una empresa que coloca un préstamo y tiene la posibilidad de no cobrar el préstamo, evidentemente tiene que recargar en el precio del préstamo a los demás clientes, ¿no? Los riesgos son mayores. A ver, estas tasas no es que la gente pague un 125% de interés, ¿no? En estos créditos son créditos amortizables, ¿no? O sea, vos sacás el crédito y vas pagando cuotas, ¿no? A ver, yo hice un par de ejemplos numéricos, pero, por ejemplo, si vos pidieras un crédito de, dame un segundito que lo tengo por aquí, de 100.000 pesos, terminás pagando una tasa en 12 cuotas, terminás pagando un interés del 40 y algo por ciento, porque vos en los pagos de cada cuota vas amortizando una porción de capital, ¿no? O sea, no, en ese aspecto no es que vos pagues, ese interés tú lo pagarías si pidieras ese dinero y lo pagaras dentro de un año, ¿no? Pero en la amortización no opera de esa manera. A ver, los ejemplos concretos que pude haber buscado, por ejemplo, un crédito de 50.000 pesos a la tasa máxima de interés, que es menores a 10.000 UI, ¿no? En 12 cuotas. Estamos hablando de ¿de cuánto habíamos dicho? ¿De qué porcentaje? Sí, 125,12. Te da una cuota de 6.293 pesos. O sea, terminás pagando 25.000 pesos, perdón, casi un 50% del capital en esas 12 cuotas, ¿no? ¿Está bien? Es variable, pero nunca terminás pagando en esas amortizaciones ese porcentaje, ¿está claro? Por esa forma en que tú vas cancelando el crédito en cuotas. Las consecuencias de esta reforma pueden ser preocupantes, o a mí particularmente me preocupan. ¿En qué aspecto? Y evidentemente si tú vas a dejar el 55% del crédito al consumo que hoy está en Uruguay en tasas menores, operativamente hay gente que no va a querer prestar más, que no le va a ser conveniente, empresas que no le va a ser conveniente prestar más, por esta cuestión de riesgos asociados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba mirando las tasas de interés del Banco República a los jubilados, ¿está bien? Y las tasas de interés del Banco República a los jubilados andan en el entorno del 30%, la actividad no demora, de acuerdo a la edad de la persona y de acuerdo también al plazo del crédito, también 28, 27, 30, esas tasas son tasas razonables de mercado, pero de mercado de personas que cobran una jubilación recibida del Estado con una seguridad de cobro y de su flujo de fondos futuros, y no en otras situaciones que en la práctica se dan, que son lamentables que pasen, pero gente que, por ejemplo, no tiene declarados sus haberes porque los tienen en negro, situaciones que pasan y van a una entidad financiera y no puede justificarlo o su capacidad de pago y tiene que acceder a tasas de interés mayores, ¿está claro?, para poder obtener un crédito. La preocupación mía es que esta reforma puede implicar el cierre de empresas que no tengan o que no les sirva prestar esa tasa de interés y el crecimiento del mercado informal, el mercado no regulado, porque hoy tenemos un mercado muy bien regulado por el Banco Central, en donde todos tenemos una entidad que controla estas situaciones, ¿no? Y que controla los desvíos, ¿tá? Esa es mi principal preocupación, que pueda tener ese efecto. ¿Qué hacemos con tantos uruguayos endeudados? ¿Cómo se plantea? Bueno, ¿Qué solución podemos...? Sí hay que generar una ley para tratar de recuperarlo. En este aspecto, Cabildo Abierto lo que presenta es constitucionalmente que estas deudas puedan ser pagadas a una tasa del 4% sobre la evolución de la unidad indexada. Interponerse en contratos celebrados con anterioridad es un tema complicado, pero creo que el Parlamento debería trabajar más estas cosas. Sé que durante un plazo de 2 años no hubo acuerdos parlamentarios, pero los niveles de endeudamiento sí, evidentemente.
son preocupantes en los niveles de morosidad, ¿no? De todas maneras, no somos de los países que estamos más endeudados comparativamente. No. En Uruguay, a ver, estaba mirando alguna gráfica que había publicado el Banco Central. A nivel global estamos en cuarto, quinto lugar. El tema es que no tenemos muy desarrollados los créditos hipotecarios con respecto a otras economías, ¿no? No sé si se puede esta gráfica, pero esta gráfica no sé si se puede distinguir. Pero tú ves Uruguay, el ranking a nivel global que obtiene de créditos al consumo de las familias está en tercer, cuarto lugar con respecto a otras economías en porcentaje del PBI. No es que tengamos una sociedad muy endeudada. La realidad de lo que sucede es que estos créditos al consumo de alta tasa de interés por estas cuestiones de riesgo son, sí, la situación en que debe más enfocarse el sistema político para tratar de encontrar una solución, pero no generalizar en una norma constitucional con lo difícil que es cambiarla, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto el mercado? Y por eso te digo, la informalidad del mercado, esta modificación, vos te das cuenta que si se aprueba esta reforma constitucional, ¿cómo haces para volver para atrás? Es imposible. Reitero, el 55% de los créditos al consumo en Uruguay superan las tasas que propone Cabildo Abierto. Sí, ese 55% del mercado que tiene que prestar a tasas mayores. No le tengo confianza, como me preocupan los efectos que pueda tener esta reforma en el mercado. En ese sentido, se podría entonces, o habría entonces que ir por la vía legislativa. Creo que el Parlamento tiene que trabajar más en una solución a este tipo de deudores, ¿no? Sí, eso es cierto. Claro, no descarto que tenga que haber una solución, no esta. Esta no. Esta es imposible volver para atrás y, reitero, no están las condiciones en el mercado para hacer una reforma de este tipo, por los riesgos que puede tener. ¿Se llegarán a las firmas? No lo sabemos todavía. No lo sé. Pero, no lo sé. Bueno, está un tanto difícil ahí. Sí. Porque además digamos que todos sabemos que cada vez que bueno, de hecho el PIT-CNT todavía le faltan algunos miles más de firmas, si bien están los 240 y pico de mil firmas, se necesitan 277 de acuerdo al padrón electoral último. Al PIT-CNT ahí le ha ido costando bastante, ¿no? Bueno, nos imaginamos que para Cabildo ahí, que bueno, si bien tiene el apoyo de... Laura Raffo firmó los otros días. ¿Vos estás con Laura? Sí. Bien. Vamos a apoyar a Jorge Larrañaga Vidal. Que eso vamos a hablar en minutitos nada más, pero Laura Raffo firmó y no sé si algún otro, pero me vino a la mente ahora justamente Laura porque fue en estos días pasados que adhirió, digamos, a esta campaña de recolección de firmas. No, decía, campaña de recolección de firmas que se le ha puesto al hombro Cabildo Abierto, bueno, y que se necesita, obviamente, todo un andamiaje importante para poder hacer este tipo de campañas, que no es fácil recolectar las firmas. Bueno, veremos a ver si se llega o no para felicitarlo, pero bueno, vos tenés tus dudas y sobre todo preocupación en cuanto al impacto. Tengo mis reservas de los efectos que pueda llegar a tener. Hay otras cosas para hacer también que creo que debemos ir a esforzarnos. Yo lo hablaba con Tommy, con Washington Rivero, con uno de los directores del Banco Central, que nos conocemos hace años, justamente de Alianza Nacional. Hay que mejorar la educación financiera en nuestra gente. Claro, que se arrancó tarde, porque el Banco Central está haciendo... Está empezando y creo que hay materias auxiliares en el liceo, creo, de educación financiera. Hay que mejorarlo. Hay conceptos financieros que la gente tiene que conocer. Eso es una de las cosas importantes. También mejorar los sistemas de evaluación. Hoy tenemos básicamente dos sistemas de evaluación, que son la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay y el Clearing Informe. No es suficiente, creo yo. A la Central de Riesgo del BCU informa el sistema financiero, los bancos, no las entidades financieras no bancarias. Creo que me comentó que iban a empezar a informar sobre la conducta. O sea, todos los que tenemos créditos somos evaluados en definitiva por el sistema financiero. Exacto. ¿Tá? Entonces, para que otros actores puedan conocer el comportamiento, tipo una historia clínica, para saber si el deudor tiene voluntad o capacidad de pago, ¿no? Pero tenemos que mejorar esos sistemas de información
para darle a las entidades que prestan mayores elementos al momento de poder tener más seguridad en los créditos y bajar la tasa de interés. Creo que por ese lado hay mucho para hacer. ¿Está bien? Y también en materia educativa para el Y en para materia la población, educativa, por supuesto, ¿no? para la gente. Digo, porque en estos tiempos donde uno puede ver las promociones donde te dan tarjeta de crédito y asociado a la tarjeta de crédito te dan otro regalito, y vos entrás, ¿no? Y una vez que tenés la tarjeta empezás a tarjetear, y llega un momento en el cual te encontrás en un... ¿no? Te paso el dato, todas las tarjetas de crédito, si vos mirás los estados de cuenta, tienen tasas superiores también a los que establece el Cabildo Abierto, también. todas, ¿no? Sí, también. 45, 50% de acuerdo al plazo. Siempre hablando de tasa de interés en moneda nacional no reajustable, ¿no? Porque si fuera reajustable o dólares la tasa es menor. Siempre hablando de tasa de interés en moneda nacional no reajustable, no en UI, digamos. Seguro. Claro, porque los sistemas de morosidad son determinados y en función de eso las tasas de interés son más altas. Reitero, si los sistemas de evaluación se mejoran, se pueden obtener tasas menores, pero meter en una baja constitucional la tasa de interés afectando el 55% de los créditos que existen en Uruguay no me parece aconsejable. ¿Por qué hay tantas? Hay un montón de empresas, digamos, sí, autorizadas por el Banco Central, todas, sí. Y es porque hay mercado para eso. Si no, no existiría. ¿Está claro? Y han hecho eclosiones en los últimos años. Yo recuerdo, no hace mucho teníamos 1, 2, 3, ahora han aparecido muchas, incluso cooperativas que también están... Ustedes te dan cuenta un poco también la complejidad de generar sistemas de evaluación o de información del deudor, ¿no? En la entidad financiera. Hay varios créditos, si uno entra a estas entidades y puede justificar con residuos de sueldos, las tasas son menores. Pero lo que pasa es que hay gente que no lo puede hacer. Y quizás tenga capacidad de repago. No digo que tome una decisión incorrecta en su crédito. Pero hay varios motivos. Yo he recibido en el escritorio empresarios que me pedían certificados de ingresos y que yo no se los podía hacer porque no tenía elementos, que no eran clientes míos, que se declaraban como pequeños contribuyentes cuando en realidad su actividad era mucho menor, mucho mayor, digamos, que los límites que establecen de 305.000 UI. O sea, hay mucho en esto, ¿no? Hay mucho en esto. Hay gente que no tiene la información, otros que no la genera, pero es comprensible que para las entidades que prestan dinero la información es muy relevante, ¿no? Claro. Bueno. Hacemos una nueva pausa, Alejandro, y te propongo hablar de política. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya venimos, última pausa. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Si no cuidas el agua, ¿qué vas a hacer?
araña. Yo firmo por la reforma constitucional Uruguay Soberano para resolver si le seguimos entregando nuestra agua dulce, nuestra tierra fértil a las multinacionales para sus beneficios o como le establece nuestra Constitución en el artículo 47. El agua es un derecho humano fundamental y debe estar bajo control del Estado, garantizando el consumo de agua potable para toda la población y nuestra tierra fértil se debe priorizar para la producción de alimentos. Para firmar en Paysandú podés comunicarte a los teléfonos 091 35 49 30, 092 72 26 28 o podés pasar por la esquina de la feria de Avenida Soriano, esquina Entre Ríos, todos los domingos de 9:30 a 12:30. Te esperamos. ¿Sabías que en Copasa Empresa te ofrecemos préstamos con tasas muy bajas y que te damos asesoramiento personalizado? Ahora podés solicitar 180.000 pesos en 24 cuotas o 45.000 pesos en 15 cuotas de 4.011 pesos. 90.000 pesos a plazo fijo a 90 días. En Copase te acompañamos a crecer. Por más información, contactanos 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. Y el último tramo de esta entrega que queremos saber aquí en la pantalla de Canal 4 y lo que queremos saber de Alejandro Mega es conocer un poquito más la actividad política hoy. Sabemos que está junto a Jorge Larrañaga, apoyando, como lo decíamos recién, a Laura Rafa a nivel nacional. Pero también me imagino que hay algún tipo de aspiración personal también, más allá del apoyo a Jorge en esta carrera, porque se viene una elección interna que para el Partido Nacional va a ser, me imagino, muy importante. Después se viene, bueno, ni que hablar, la elección nacional de octubre y de noviembre, y después la departamental. Tenemos ahí, ¿no? unos cuantos mojones distintas. ¿Cómo estás hoy, Alejandro, a nivel político? Mirá, yo desde hace 30 años apoyaba a Jorge Larrañaga padre, ¿no? Teníamos una hermosa relación, una relación de muchos años, de confianza, y creo que expedientemente para, como digo yo, Jorge hijo, la pérdida del padre es mucho más importante, pero para todos nosotros que seguíamos a Jorge Larrañaga y que estábamos con él, también nos implicó un acomodo de tratar de definir un poco en esto que nos gustaba, que siempre me gustó. Trabajé para la Intendencia de Paysandú en 2 periodos, la Intendencia de Río Negro, la Unidad de Desarrollo Municipal, representé al Congreso de Intendentes en una cantidad de cosas, en la Comisión de Parques Industriales. O sea, combiné la actividad pública con la privada durante 30 años. Siempre atrás de la forma de pensar de Jorge, apoyándolo, construyendo también ideas, porque Alianza y Jorge también fue una construcción colectiva de muchos compañeros que aportamos siempre nuestras ideas en esa forma de pensar tan particular que tenía Jorge, ¿no? Yo recuerdo hasta la época que antes de empezar Alianza Nacional, cuando empezábamos con Nueva Fuerza Nacional, que en su momento Jorge me había pedido que hiciera un análisis del tema de desocupación en el interior, cuando estaban la reforma constitucional del 96 y la importancia que tenía la descentralización, no solamente la descentralización vista del Estado hacia la gente, sino la igualdad de oportunidades, conceptos que nos preocupaban en su momento. Son muchos años. Entonces, lamentablemente muchos compañeros se fueron del sector Alianza Nacional. Nosotros, o yo particularmente, entiendo que es donde hay que quedarse, sin ningún tipo de cálculo político. Yo creo que hay mucho más, por lo menos como yo lo siento, mucho más fidelidad a lo que representó todos estos años y a todo lo que el sector también a mí me dio, ¿no? Porque me permitió trabajar en una cantidad de lugares y aprender una cantidad de cosas. Por tanto, no hay otra, ¿cómo te voy a explicar? No me imagino otro lugar para estar que seguir dentro de Alianza Nacional. Y bueno, respetar el acuerdo que también en su momento apoyamos
con Laura Raffo. Apoyando específicamente a Jorge Hijo, por supuesto que sí, yo creo que tiene mucho futuro Jorge, es una persona muy, muy honesta, muy bien intencionada, muy preocupada, trabajamos juntos, le tiramos ideas, estamos en eso. Pero bueno, estamos trabajando ahora en un programa de gobierno para que pueda formar parte de su candidatura, así que lo vamos a apoyar a él, pero a través de una lista propia que lo apoye a la Intendencia. En eso estamos terminando las cosas, en su momento, su momento se hará público y en poco tiempo para anunciarlo, digamos. Bien, así, o sea que vas a ir con lista propia. Sí, esa es la idea. Apoyando a Jorge. Sí, pero esa es la idea. Apoyando a Jorge Hijo. Sí, ¿Y ahí cómo venís trabajando? Y con algunos compañeros, viejos compañeros de la Intendencia, sí. No quiero hacer mucha cosa hasta que no tenga ya transferida la lista, pero la idea es salir con la lista oficial de Alianza Nacional, a nivel nacional, la número 2004. Y bueno, ahí veremos. No hay ambición ni aspiración, hay más una filosofía de seguir apoyando donde siempre estuvimos, sobre todo para mantener esas ideas que son muy propias del sector y fueron muy propias de Jorge. Que no se han perdido y no se han devaluado. Yo creo que en lo más mínimo. Más allá de que como vos decías, ha habido muchos actores que han dado un paso al costado. Bueno, sí, hay cuando fallece se va un líder tan carismático y tan importante como Jorge, es natural que pase esto. Yo creo que hay ideas que lo que más me atrae del sector es lo que sigue formando parte del sector. Es lo que en todo el sistema político está ya distribuido. Yo miraba la importancia, por ejemplo, del discurso del Delgado cuando larga su candidatura, cuando hablaba de la descentralización, el concepto y cómo veía la descentralización. Es una formación de alianza, ¿no? Estas ideas son generales, pero siempre concebimos la descentralización no en la dimensión de la creación de órganos subnacionales y la cercanía en la gestión pública. Para nosotros es mucho más una construcción de igualdad de oportunidades, de descentralización de la actividad económica. Evidentemente, no voy a dejar de reconocer que lo que ha hecho Libera en esta materia ha sido muy bueno, tanto de la universidad como las empresas que han articulado para que se puedan instalar en Paysandú, también nos muestran un camino que es la idea que hemos siempre tenido. O sea, que todos los habitantes en el interior de la República tengan la misma igualdad de oportunidades que tienen en la capital. Creo que la reforma constitucional no se explotó en el 96, no se explotó lo suficiente. Eso yo ya se lo dije en la reunión a Laura Raffo. Creo que debemos acentuar, profundizar más, sobre todo en aquellas cuestiones en donde, a ver, dicho en pocas palabras, las empresas no se van a localizar en el interior porque le bajes un poquito el pie al acelerador en los impuestos. Hay mucho de ventajas comparativas de las regiones que hacen a las empresas localizarse. Por algo las plantas de celulosa se ponen cerca de las plantaciones de madera, porque es más caro transportar la madera que la celulosa, y eso nadie lo va a cambiar. Pero hay actividades económicas en donde hay igualdad de oportunidades como es la tecnología. La erradicación de empresas tecnológicas puede hacerse en cualquier lugar de la República. Entonces hay que pensar si en esas actividades ahí realmente es donde no hay que dar más beneficios para lograr que el interior tenga más trabajo y de calidad que lo que tiene la capital. Realmente creo que es lo que pensaron los constituyentes cuando hicieron la reforma, ¿no? Sí. Creo que es nuestra forma de pensar, al menos lo que queremos defender. Así que, ¿tenés idea cuándo se va a realizar el anuncio? Sí, ahora el mes que viene. Sí. Estamos esperando que se aprueben los últimos trámites con el directorio y la Corte Electoral. Sí. ¿Ya está otorgado el número? ¿Ya está otorgado? No, todavía no. Es un compromiso de cederme el número 2004 de Alianza, que tengo que esperar que esté el trámite terminado. Demoramos un poco en eso. Reitero, vamos a salir a correr no con ánimo de ganar, ni mucho menos, con ánimo de apoyar la política es una construcción colectiva, queremos apoyar dentro de una construcción colectiva. ¿Cómo ves la interna departamental? Difícil de ganarle a Olivera, ¿no? Pero bueno, hay que competir y hay que exponerle a la gente lo que pensamos para darles opciones, ¿no? Yo tengo esperanza que vamos a andar bien. Pero sobre todo, mi principal anhelo es que el sector subsista y las ideas de Jorge subsistan.
Esa es mi principal anécdota. Y que de alguna forma también vote bien en la interna también, Sí, con sí, mayor representatividad, para luego la convención departamental, por ejemplo, claro, tener los convencionales necesarios, claro, ¿no? Claro. Los otros días, y con Jorge hemos hablado algo, fuera de la entrevista, en algunos encuentros que hemos tenido, lo ves como, digamos, o sea, como es el primer escalón, ¿no? Como candidato, ¿no? a la intendencia. Es digamos, el comienzo de la carrera. Quizás no llegue ahora, pero quizás dentro de unos años, ¿cómo lo ves? Yo creo que es una persona muy tesonera como era el padre, muy echador para adelante y con una buena concepción de gobierno. Yo he hablado mucho con él y lo veo muy centrado en lo que hay que hacer. Es una esponja, a veces vos le explicás algunas cosas que tenés más experiencia. Era como era el padre que armaba. Me acuerdo haber asistido a reuniones técnicas en Montevideo en campaña y haber tirado ideas con gente de diferentes sectores, el área de la construcción, bolsa de valores, ¿viste? Situaciones en las que Jorge era una esponja y vos les tirabas ideas y él las comprendía y Jorgito también, ¿viste? Asimila lo que vos le decís buenamente en una construcción ideológica, no solamente ideológica, pragmática de gobierno. Y bueno, estamos construyendo eso, ¿no? Vamos a sacar dentro de poco, estamos trabajando en armar un plan de gobierno común, como te decía, un plan de gobierno del sector, de alianza y sumar departamental, y bueno, exponerlo a la gente como opción, como una opción más dentro del partido. ¿Sí? ¿Crees que hoy dentro de los partidos y en el Partido Nacional pase eso y luego de la desaparición física de una de las últimas grandes figuras como la de Jorge Larrañaga, hoy por hoy se hace más fuerte el trabajo en equipo que el del liderazgo, digamos? Creo que sí, al menos en esta instancia, ¿no? Creo que sí. Y quien sepa liderar esos equipos, en definitiva, por supuesto, es el que sí, tiene. pero Jorge, hijo, es el líder natural del sector, acá en Paysandú, y lo vamos a acompañar. Bien. Sí. Pero reitero, tenemos una excelente relación de muchos años aparte, ¿no? Desde que era chico también, conocemos. Yo me acuerdo que hace unos años atrás... Seguramente vos lo viste nacer en la política. Sí, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que él estaba en Montevideo también, pero recuerdo que Jorge Padre lo mandó en una pasantía al escritorio mío durante un mes para ver si él optaba entre una profesión y otra, y resulta que terminó optando por abogacía, o sea, no le gustó tanto lo que hacía, pero de esa época con mi señora y todos nos conocemos y lo estimamos mucho en una relación de años y lo vamos a apoyar, ¿cómo no? Alejandro, ha sido un placer tenerte. Bueno, muchas gracias, Martín, gracias por la oportunidad de hablar de la gente. Bueno, yo sé que siempre es difícil hablar de números a la gente, sobre todo cuando hablamos de números que a veces se hace un poco tedioso poder llegar a entender, pero bueno, de alguna forma la idea era aportar un poquito más a estos dos grandes temas y bueno, hoy obviamente hablar hoy por hoy de este trayecto, de esta carrera política, digamos, de este tramo hacia las internas primero del Partido Nacional. Aguardamos entonces la presentación de la oficial de la lista. Está bien. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Martín. Un gusto. Señores, han sido más que amables. El conductor Alejandro Ormega ha estado con nosotros. Tan solo 7 días nos separan de un nuevo encuentro. Gracias y hasta la semana que viene.